Buenos días, bienvenidos al Cafecito, por aquí por Teleuniverso, Canal 29. Y como cada mañana, y ahora que está más o menos fríito el ambiente, como decimos los dominicanos, vamos a compartir el aroma y el sabor inconfundible del Café Santo Domingo. Lo mejor que puede pasar a esta hora. Y lo voy a compartir aquí en el estudio con el licenciado Juan González. Gracias, dama. Café Santo Domingo. A su provecho. Gracias. Y al de todos ustedes. Juan es abogado de los tribunales de la República, es candidato a la presidencia del Colegio de Abogados Regional Norte. Santiago, Regional Santiago, seccional Santiago. Hay una seccional para Santiago, Santiago, ¿no? Sí, son seccionales en la provincia y seccional Santiago. ¿Y el conteo ahí usted aceptó el final? Claro, claro, lo aceptamos. Nosotros pedimos hubo un cierre. Hubo cierres muy reñidos, muy reñido. El amigo Monchi Estrella en la contienda ganó por 3 votos. En principio se decía que era 5, pero luego cuando se verificaron las actas eran 3 votos de diferencia. Nosotros hicimos una instancia solicitando la revisión de los votos nulos y observados, porque habían 23 votos observados y 30 y pico de votos nulos, que lo que se procediera a eso, porque por el solo hecho nada más el 3 votos de diferencia, nosotros considerábamos que podría haber algo que nos favoreciera. Al final quedó 8 votos de diferencia. Nosotros aceptamos, y así desde que la comisión nos llamó y nos mandó la resolución, lo hicimos público vía las redes sociales, felicitando al compañero Monchi Estrella por haber obtenido ese triunfo, pero yo me siento más que complacido, honrado de que la abogacía de Santiago confiara en mí. En apenas un mes y medio nosotros obtuvimos casi el primer lugar. Monchi tenía ya 6 años en el ruedo político, si se puede decir así, del Palacio de Justicia. Sí, pero lo de Monchi fue una sorpresa, diría yo. Pero lo que te quiero decir es esto, o sea... A usted le falló la tercera candidata que había, jalando votos para el otro lado. Pero que al final y al cabo, él jaló votos de ellos. ¿De la misma parcela política? De Monchi. No, la tercera no era de mi parcela. No, la tercera era de la parcela de Monchi. Porque cuando Monchi fue candidato, que lo cogieron como secretario general, fue por el PRM, y ella era la candidata del Partido Revolucionario Moderno. O sea que en realidad, 6 años en el ruedo político, Monchi había aspirado 2 veces antes de ser secretario general. ¿Tú eras su candidato? Era mi candidato, pero... La población de abogados dividió el voto. Porque él decía que él no podía quitarse de encima a un candidato que le sumara, y yo lo entiendo. Pero... el candidato de Surún era el candidato de dignidad jurídica, que era yo. El pacto de Surún era con el PLD. Sí, pero hubo cosas que se manejaron a nivel ya de la vicepresidencia nacional que no aceptó nunca, yendo en una candidatura, en una boleta del PLD, nunca quiso aceptar nuestra propuesta, y yo solo acepté, me fajé a trabajar yo directamente, y sacar una candidatura en un mes y medio, ponerte a nivel de una persona que tiene 6 años, con el Colegio de Abogados a su favor, la Asociación de Abogados a su favor, no es fácil. Cuando tú empiezas desde cero a trabajar con un proyecto gremialista, y tú equipararte o ponerte a nivel del que gana, cuando esa persona tiene 6 años en el ruedo político de los tribunales de Santiago, porque ya había aspirado 2 veces, que son 2 años, o sea, él había aspirado en 2 procesos, 4 años, más el proceso que aspiró, que lo escogieron, más o sea, fueron varios factores, lo cual yo lo felicito. No lo descartamos, pero ahora mismo no está en nuestros planes. Sí estamos trabajando para mantener ese equipo de abogados, ese equipo de personas que trabajaron conmigo, y estamos trabajando con proyectos que vienen a partir de 2018, con proyectos legales. O sea, vamos a seguir trabajando para mantener ese trabajo que se hizo. No descarto aspirar en el 20, pero ahora mismo está en mi prioridad fortalecer en la parte nuestra como individuo, como persona, y fortalecer el gremialismo, pero por ahora no inicio en campaña. ¿Su fuerte en el ejercicio jurídico es en la parte penal? Sí, estamos trabajando en la parte penal y la parte un poco civil. Ahora mismo estamos trabajando más en la parte penal, aunque la maestría mía es en Derecho Diplomático. Esa es la especialidad que realizamos, pero usted sabe muy bien que aquí, si usted no tiene un político directo que vaya con usted de la mano, eso es imposible. Pero usted está adentro. Vamos a conversar entonces sobre casos jurídicos penales. A propósito, está en fase de término ya el caso de aduanas, sí, mira, en que hay santiagueros involucrados. El caso de aduana es un caso que se declaró complejo en su momento, por la misma particularidad
de que habían varios casos en uno. Y así yo lo he conjugado. Eran 3 casos, lo cual la Fiscalía de Santiago, haciendo su papel como tiene que hacerlo, prácticamente esos 3 casos lo llevó a un solo. Ya en el día de hoy, en el día de hoy se está, bueno, tenemos más o menos, yo estoy en ese proceso como interviniente voluntario, no tengo nada que ver en las acusaciones, en la defensa técnica de los imputados, sino una persona que dentro de un secuestro que le hizo la Procuraduría General de la República mediante el Departamento de Lavado de Activos, a esa persona se le secuestraron 3 inmuebles, 3 apartamentos, y yo estoy interviniendo para recuperar esos apartamentos porque ellos son los legítimos propietarios. Entonces, ya se escucharon la acusación de la Fiscalía, se presentó. Pero el caso es, Aduana reclama que empleados... Inclusive, Aduana ya Aduana ni está en el proceso. Aduana desistió de ese proceso. Es la Fiscalía que lo mantiene. Es la Fiscalía directamente. Aduana sí, en la audiencia preliminar participó del proceso, se involucró en el proceso, pero cuando el proceso llegó al juicio de fondo, Aduana presentó un desistimiento por escrito y desistió de ese proceso, y luego entonces la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Santiago, la Procuraduría General, cuando te hablo de ella, por el Departamento de Lavado de Activos, por esa dirección. La Procuraduría General de la República, mediante esta dirección, y la Fiscalía de Santiago son las que mantienen la acusación, y ya se dio lectura hace unas semanas de la acusación. Hay 7 imputados. De esos ¿Cuántos ex empleados? De los 3. Ya, los 3 de Santiago. Los 3 de Santiago. Y déjame decirte que ya hablaron todos. O sea, ahí es que voy. La Procuraduría presentó su acusación hace unas semanas. Ya se inició la semana pasada con los diferentes imputados. Iniciaron con los imputados de San Francisco de Macorís, que son los que tienen unas torres y unos residenciales en San Francisco que lo involucran en este expediente. Hay que aclarar que este expediente está siendo ventilado en el tren judicial por lavado de activos, narcotráfico y soborno. Son 3 tipos penales, asociación de malhechores, algunos ya le quitaron eso a la audiencia preliminar, le quitaron algunos tipos penales y se mantienen algunos tipos penales, no ¿Y todos. cuáles pruebas ha aportado la Fiscalía? La Fiscalía, en el debate que tuvimos, que se ha tenido, inclusive ya se presentaron todas las pruebas, hoy ayer terminaron de hablar los 3 empleados de aduana. Ayer fue el turno de ellos, participaron. Inclusive el día 13 de este mes, la audiencia pasó a las 10 de la noche, con un perito que presentó uno de los imputados de San Francisco de Macorís. En el día de ayer, la Fiscalía, o el juzgado, que es el segundo colegiado de Santiago, escuchó a los 3 ex empleados de aduana. Entonces, hoy se está presto a conocer los intervinientes voluntarios en el día de hoy, y que la Fiscalía concluya todo el mundo en el día de hoy de manera formal. O sea, ¿qué podría pasar? Las pruebas que ha presentado la Fiscalía son documentales, pruebas testimoniales, pero no hay mucha prueba, para serte sincero, Kevin. Inclusive el caso de soborno, que es de los empleados de aduana, no hay una prueba directa que diga que puedan ser sobornados o que fueron sobornados. Pero eso es una decisión que la toma el tribunal, pero el expediente está un poco flojo, y así yo lo dije una vez cuando intervine en la primera parte. Bueno, que fue... pero usted parte del proceso. La pregunta mía, en el caso de que el tribunal decida desestimar el caso, entender que no hay pruebas suficientes, concordantes, como para comprometer a los imputados, ¿qué podría pasar? La Fiscalía va a apelar. No me voy por ahí. En términos de salvar la moral de personas que... Inclusive ayer tocó, resultan que no. Ayer llamó mucho la atención que uno de los imputados, al momento de dar todas sus declaraciones muy coherentes, de los últimos, al final él terminó llorando. Él decía que quién le va a resarcir su moral a él. Entonces, eso llamó mucho la atención, inclusive a los mismos jueces, que lo vi que se quedaron así. Y ellos pueden hacer iniciativas en daños y perjuicios. La gente piensa que no. ¿Contra quién? Contra el Estado y contra aduana. Aduana en su momento ¿Contra el Estado? Aduana es el Estado. Pero aduana desistió. Pero aduana desistió, pero el Estado puede seguir. Tú puedes seguir contra el Estado. La gente dice que el Estado es embargable, pero cuando hay daños que van contra tu moral,
contra tu integridad, tú puedes tomar iniciativa. Y aduana desistió en un momento, pero en un momento aduana fue que tomó la iniciativa de hacer esas acusaciones con esas 3 personas que eran inclusive sus empleados. Inclusive hay uno que se le acusa de porte y tenencia de armas ilegal, pero fue una pistola, un revólver que le asignó a aduana como empleado. Al momento de hacerle el allanamiento de su casa, él no tenía el permiso, no tenía el permiso, la licencia, pero tenía una carta de aduana asignándole esa arma para que dentro de sus funciones. O sea, que te digo que fueron cosas, inclusive se le tumbaron cargos, algunos, o hechos ilícitos penales, que como asociación de malhechores, lavado de activos, a otros se lo quitaron, a uno se le mantiene, pero ese caso, en el día de hoy, puede ser ya que llegue a su parte final, en el día de hoy. Cuando usted es interviniente voluntario, ¿qué interés tiene Juan González de estar metido ahí en ese caso? No, me están pagando por un servicio como interviniente voluntario. Unas personas en un allanamiento o en un secuestro, subiendo en el caso suyo, usted compra un apartamento en una torre X, usted lo compró con su dinero normal. ¿Qué pasa? La Procuraduría detecta que quizá toma la iniciativa de que en esa torre hubo lavado de activos, ese dinero no es lícito, incautan o secuestran en términos legales ese inmueble. Usted tiene que tratar de recuperar lo que usted invirtió. Entonces, en el caso suyo, usted me apodera a mí como abogado, yo puedo intervenir en cualquier etapa del proceso. Siempre y cuando no haya exacto. Inclusive nosotros intervinimos en este proceso en la audiencia final, o sea, en el juicio de fondo, no desde un principio. Entonces, el interés nuestro es ese. Esa persona me apoderaron como abogado y estamos tratando de recuperarle 3 apartamentos. No una sola persona, sino 3 personas diferentes, cada uno dueño de un apartamento que inclusive no está saldado en su totalidad porque todavía tenían compromiso cuando fueron secuestrados. Ese caso es de 2010, ese caso va para 7 años. Inclusive ese caso se pidió la extinción en el juicio de fondo y los jueces la rechazaron, que procedía, según algunos expertos más que yo, que en la audiencia, en la Corte de Apelación, en el caso que el caso avance y que haya una sentencia condenatoria, se podría solicitar también la extinción en esta área. Vamos a pasar de ese caso a otro, que ha tomado un repunte de nuevo porque hay solicitudes de nuevas medidas de coerción. Sí. El caso de Emily Peguero, la jovencita de 15 años, embarazada, que fue sometida a un aborto, la mataron, ocultaron el cuerpo. O sea, esa historia es conocida. ¿Por qué ahora se agregan estas 2 personas que eran parte del servicio de la casa de la imputada Marlene Martínez? Mira, recordemos que el caso de Emily fue uno de los casos más en este año, fue de los casos, aparte del caso de Brecht, que tenga que ver con la parte legal, o sea, casos que involucran condenatorias, condenas que en un futuro puedan ser más abarcadoras que otras. En este caso, el caso de Emily Peguero se habla de un asesinato. Otros juristas dicen que no, que se van más por el aborto. Y en sentido general, este caso llamó poderosamente la atención porque vemos cómo una sociedad, por falta de valores y también por no querer aceptar la diferencia social, que fue en el caso de la madre de Marlene Martínez, se llega a un extremo tal como sería cometer este tipo de actos. En el caso de las 2 últimas personas que fueron detenidas, que eran empleadas, una porque entregó el dinero a la persona que tenía que desaparecer el cuerpo y la otra porque fue a la casa de Emily a buscarla. Recuerda que cuando se solicitan medidas de coerción, el proceso queda abierto hasta la presentación de la acusación para cualquier otra cosa que pueda intervenir, se puedan agregar. Inclusive, cuando los casos son muy complejos, se declaran complejos por eso mismo, porque quizás en el momento que se están buscando la prueba, faltan algunas cosas, faltan personas que están involucradas, y ese era el caso. En este caso, hubo personas que se le puso medidas de coerción, pero no fueron tan drásticas como la de ellos, sino impedimento de salida, presentación periódica, como es el caso de estas personas, porque sirvieron. Entonces, ahora hay una discusión de que si esto se va a castigar como un homicidio puro y simple, un asesinato o un aborto. Entonces, todo indica que va prácticamente hacia un asesinato, porque hubo una intención, hubo una premeditación, el hecho de buscarla, y el hecho de llamarla, de buscarla, de poner en contacto con ella. Recuerda que el homicidio
es porque te nace en el mismo momento. El asesinato, cuando tú lo... Es diferente, hay dos causales que se dan, que son la premeditación, la acechanza. Cuando tú lo piensas, cuando tú lo analizas, ya ahí se convierte en un asesinato diferente al homicidio, que es cuando sale por impulso, que tú, en una discusión o cualquier cosa, tú matas a una persona sin tener prácticamente la intención, o la intención está, pero sin tú querer hacerlo más allá. Entonces, en este caso, si se da el asesinato, son 30 años. Aquí no hay un cúmulo de pena, pero si hubiese un cúmulo de pena, que ese código penal, que yo hablé una vez aquí de que tiene más de 10 años que no se ha aprobado, si ese código penal fuese aprobado, esa persona podría estar enfrentando, si no hubiese sido por el aborto, pudiese estar enfrentando hoy día cargo hasta de 60 años, porque te iban a acumular ese proceso, porque se dieron varias circunstancias. Si el aborto era 20, el asesinato era 30, ahí calificaba para tú sumar y hacer un cúmulo de pena. Pero también entonces los cómplices, que en este caso nosotros no tenemos, en el caso de Marlene, que si fue la que planificó todo, que eso es lo que se dice, ella no hay, aquí en la legislación nuestra no tenemos un autor intelectual, tenemos una complicidad, que la pena es inmediatamente inferior a la pena del primero, del que comete el asesinato. Entonces, en este caso, Marlene lamentablemente pasaría a ser una cómplice de Marlon, que fue quien tomó la iniciativa. O sea, la iniciativa la tomó Marlene, pero quien toma la decisión de matar a la joven es Marlon. Entonces, lamentablemente, si nosotros no nos ponemos los pantalones y trabajamos con el Código Penal, vamos a seguir en el mismo sistema. Entonces, en este caso, lamentablemente, hay una situación que es clara. O sea, que la justicia fue débil en un momento. Recuerda que, inclusive, se dice que el caso debía ser cambiado a otra jurisdicción porque no había la confiabilidad en San Francisco de Macorís para mantener un proceso, y se puede hacer. Si la Procuraduría lo solicita, se puede hacer, pero ahora no sabemos si se va a seguir manejando por allá, porque inclusive los pasos que se dieron, los segundos pasos que se han dado, como es el caso de la persona que fue detenida, se hicieron por allá. Bueno, ha dicho el abogado Juan González que hay que ponerse bien los pantalones para aprobar el Código Penal, que está parado por objeciones de la Iglesia Católica, entre otras iglesias. Que en su momento... Vamos a la pausa comercial ahora. El licenciado Juan González, abogado y comunicador, hoy lo estamos entrevistando en su condición de abogado, hablando sobre temas jurídicos que han sido y son relevantes en este año, sí, muy importante. El caso, importante. por ejemplo, de la ONSA. Ese fue un caso, el caso de la ONSA, como el caso de Manuel Rivas y el profesor Junior, que fue un caso... Ahí hay más de un caso. Ahí hay más de un caso, porque ahí se ventilan, inclusive, recuerden que la ONSA, el curso en aduana, porque estamos trabajando con el tema de aduana, pero es un caso que inició primero porque se decía que había corrupción, y que ahí mismo el profesor de la UAS universitario Junior Ramírez toca este tema, e inclusive recuerden que el director de la ONSA, cuando fue detenido, era llegando al país, que estaba prácticamente, no estaba aquí, y fue un caso que como que no se supo manejar por la parte de los homicidas o de los infractores, porque cuando se manejó este caso, recuerden que a él lo llevaron a un pequeño río prácticamente, y simulando quizás la desaparición de él, pero lamentablemente el río no me daba ni por las rodillas. Entonces, las consecuencias legales, que es lo que nosotros estamos tratando, nosotros vimos cuáles fue, inclusive personas involucradas dentro de la misma dirección de aduana de la ONSA, aparte de Manuel Rivas, quien está también en el proceso, fueron las personas que, por el hecho, según las informaciones, de que se estaba chantajeando a Manuel Rivas, cometieron la infracción, y hoy tenemos como resultado prisión preventiva casi para todas las personas. Y ese es un caso que nosotros, desde nuestras posiciones, los que ocupan posiciones públicas y privadas, porque esto no escapa también a las instituciones privadas, saber cómo manejarse, saber cómo trabajar, no aceptar todo lo que venga,
tienen que tener un manejo muy cuidadoso, las personas tienen que ser muy ecuánimes, deben implementar, yo hablo mucho de los valores, Tony, porque eso viene desde abajo, o sea, el hecho de cuando hay una persona corrompida, que se corrompe, hay una persona que es quien lo va a llevar hacia ese extremo, entonces hay un corruptor también, entonces hay que tener mucho cuidado porque algunas veces las provocaciones, y esto pasa para que usted caiga en eso, entonces lamentablemente nuestra sociedad ha cambiado mucho y nuestros funcionarios y nuestros empresarios también tienen mucho que ver. Pero perdón, yo he dicho, hay más de un caso, con el caso de la ONSA, Junior Ramírez. Primero, hay que medir lo que fueron las denuncias hechas por el abogado Junior Ramírez de supuesta corrupción. De la corrupción que había ONSA. en la ONSA. Segundo, el templo de moral que él constituía, que era un ente profesional que hacía denuncias de corrupción y que después resulte que a él lo están involucrando como un posible chantajista, un extorsionador, porque hay unas pruebas. Pero hay pruebas de eso, por eso te decía que tanto el corruptor... En tercer caso viene entonces la acción de sicariato planificada y organizada, o sea, ahí de cae... la que se pretende sacar a Manuel Rivas, de que él estaba inocente, ignorante de todo, pero el propósito era limpiarlo a él, salvarlo a él de las denuncias del abogado. Por eso te decía entonces que tenemos que tener cuenta, y ahí unía estos temas, que tanto el corruptor como la persona que se corrompe, tienen que tener, o sea, en este caso el panorama, todo indicaba y todo lo ponían a él como la persona inocente, como el defensor, pero entonces no creo que vaya a haber por parte de la Fiscalía, cuando la Fiscalía trata de ser un poco prudente, un poco... en algunos casos, porque hay algunos que a la Fiscalía se le va la mano, con un caso de personas que no están vinculadas. Hay casos en los que la Fiscalía se le va la mano. Sí, se le va la mano, algunas veces hay casos. Por ejemplo. Te voy a decir por un caso. Yo ya estaba, yo ya estaba en un tribunal. Ajá. Y la Fiscalía, porque tenía que presentar una acusación, la presentó por una supuesta violación. Y la fiscal que estaba presentando la prueba, la fiscal adjunta, eso fue aquí en Santiago, presentaba las pruebas mirando para el otro extremo porque eran pruebas que no eran convincentes. O sea, una persona que supuestamente la violaron, una persona se fumó un cigarrillo y eso fue lo que la desmayó, y ella decía que la habían violado. Y la Fiscalía presentó ante el tribunal una sábana, supuestamente con semen, sangre, y eso no fue al INASIF. Se presentó eso para mantener un proceso activo. Y al final y al cabo, cuando la fiscal adjunta estaba presentando la prueba, pedimos que se acredite, no mirando al tribunal, a otro lado, pedimos que se acredite tal prueba. Entonces, por eso te digo, algunas veces la Fiscalía se le va la mano con casos, porque cuando presentan una acusación quieren mantenerla. Entonces, en este caso no creo que la Fiscalía, además Olga Dinat, que es la que está manejando este proceso, vaya a querer involucrar a una persona porque hay pruebas de él, de que en realidad él estaba tratando de sobornar, de chantajear a la persona de la ONSA. Entonces, hay 3 casos, pero ya ese es un asesinato, sea de quien sea, porque hubo premeditación, ahí hubo acechanza, ahí hubo todo, coordinación. Entonces, la condena son 30 años cuando pasa esto. Y en el caso de Manuel Rivas, todavía nosotros no podemos decir si es culpable o no. Y porque, aunque está involucrado, porque si la Fiscalía solicitó medida de coerción contra él, por algo lo está solicitando, no es por amor al alto. Con la declaración de uno de los miembros de la Cámara de Cuentas de que hay sorpresas de que había sorpresas, sí, dentro de la... con relación a la investigación de corrupción, sí. caso ONSA a nivel nacional. Pero ese fue uno de los últimos que más se mencionó. Muchos y el caso vuelva a ser candidato al Colegio de Abogados. Y el caso de Odebrecht, que también se quedó, que dio un giro muy grande al final. Como candidato, no sea ¿Usted cobarde. cree? No, yo no soy cobarde. No se frustre con No, yo no estoy frustrado. Usted perdió por 3 votos. Por 3 votos. Yo te estoy diciendo que si yo estuviera frustrado, no dijera que me siento orgulloso de ese proceso. Le ganó Monchi Estrella. Me ganó. Usted fue caballero, le reconoció el triunfo. Claro, lo que pasa es que yo no podía aceptar la diferencia de 3 votos cuando teníamos casi 50 votos nulos y observados. ¿Perdió la maquinaria poderosa del PLD con usted? No perdió. Ajá. El hecho de yo sacar 750 votos. Si usted hubiera ganado, gana el PLD, y si usted pierde, el PLD no perdió. No, pero el PLD ganó en Santiago. Juan González, abogado. El PLD ganó en Santiago. Seguimos.
Bueno, como casi la mesa está puesta y casi el trago está servido, tengo a un sommelier a mi lado, Fedor Ajelán. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí en tu programa. Explíquele usted al público qué es lo que es un sommelier. El sommelier o sumiller, como es la palabra correcta en castellano, es la persona que evalúa la calidad organoléptica. Puede ser de los vinos, ya tenemos sommelier de café, puede ser sommelier de cacao, puede ser sommelier de cigarro. Es la persona que se encarga de evaluar la calidad organoléptica de un producto y de hacer sus recomendaciones. Bueno, pero esto se estudia. Claro, esto se estudia y se practica, y con el estudio y la práctica se van adquiriendo conocimientos para poder evaluar los diferentes productos de forma concisa. Estamos hablando de educar el olfato y el gusto. Correcto. Se educan todos los sentidos. Por ejemplo, en una cata de vino entran en juego todos tus sentidos. La vista te da mucha información del vino que tú estás evaluando, te dice si el vino es joven, si el vino es viejo, el tipo de vino, si es un vino blanco, si es un vino rosado, si es un vino tinto. Y posteriormente tu sistema olfativo, donde tú evalúas la intensidad de los aromas que tenga ese vino, la complejidad aromática, o sea, qué tantos olores diferentes me aporta a mi sistema olfativo este vino, y por último, la agradabilidad de esos aromas, de esos olores, que es lo más importante, para que todo lo que perciba tu nariz te mande un mensaje positivo a tu cerebro de agradabilidad. Cuando yo compro un vino, me lo sirven y primero me lo dan a olfatear, a oler. ¿Cuál es la intención que hay? La intención es poder determinar si el vino padece alguna enfermedad. Mucha gente se equivocan y creen que le dan a probar el vino para ver si le gusta o no. No, ya usted ordenó ese vino. No es para ver si tiene algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, una de las enfermedades que más tienen los vinos es producida por el corcho, el tapón que se usa para sellar la botella, que es una bacteria que se le adhiere al alcornoque, a la mata de corcho, llamado tricloroanisol, y produce olores desagradables, olores de mucha humedad, olores como de agua posada, que son muy desagradables. Entonces, tú hueles y pruebas el vino para saber si tiene algún tipo de enfermedad. Hay otras enfermedades también puede tener el vino que proceden de diferentes tipos de bacterias, como pueden ser la bacteria acética, que atacan el vino y lo transforman en vinagre. Entonces es un vino muy ácido, ya con un desequilibrio muy grande. Entonces, para eso es que se prueba el vino, para detectar alguna enfermedad en el vino. ¿Cuántos tipos de vinos existen? Bueno, los básicos son el vino tinto, el vino blanco, el vino rosado, y después de esos vinos hay muchos vinos especiales diferentes, como los vinos espumosos, que son maravillosos, donde están los champanes, los cava, los métodos tradicionales italianos, los famosos prosecos del Véneto italiano, los sparkling wines californianos. Después también tenemos muchos vinos dulces que se elaboran de diferentes formas, que pueden ser por vendimia tardía, dejando la uva sobremadurar en la planta, que pueden ser por deshidratación de las uvas, que pueden ser los vinos de hielo, que son vinos que las uvas se cosechan congeladas y se llevan ya a las estrujadoras y a las prensas de las bodegas la uva congelada, lo cual deshidrata la uva y hace que el vino tenga muchísima más concentración y más extracto. También están los vinos fortificados, vinos que durante su proceso de elaboración se le agrega alcohol vínico, como es el caso de los oportos, que son unos vinos tintos dulces deliciosos. Los hay blancos también, pero considero que los mejores son los oportos tintos. Hay vinos de Jerez, como los olorosos, los Pedro Ximénez, los amontillados, que son vinos muy, muy especiales, los finos de Jerez, las manzanillas, que tienen un proceso de elaboración diferente y especial, y entran dentro de una clasificación ya diferente de los vinos normales y los vinos bases. El vino y el maridaje.
O sea, ¿qué vino está para tal o cual plato? Eso es muy, muy importante. Es un arte y tiene algo de ciencia también. Pero realmente hay ciertas reglas que te ayudan mucho a lograr un maridaje muchísimo más armonioso. Lo primero, la estructura, la fortaleza del vino y la fortaleza del plato se deben de compensar. No elijas un vino porque a ti te gusta el vino tinto y tú te vas a comer algo de sabores muy ligeros, sencillos, como por ejemplo te vas a comer un pollo horneado con patatas o... No elijas un vino muy fuerte, muy estructurado. ¿Por qué? Porque los sabores del vino van a sobrepasar los aromas y los sabores de la comida. Entonces, vas a tener los sabores del vino, pero te va a perder lo que esa persona cocinó con mucho cariño, quizás, y se pierde todos los sabores de la comida. De igual forma, no elijas un vino muy ligero, un vinito blanco, fresco, aromático, muy sencillo, si vas a comer un plato muy contundente, como puede ser un cocido, como puede ser un guiso de carnes de guinea, de gallina, etcétera. Entonces, lo primero, estructura, que se compensen ambos, ninguna sea mucho más fuerte que el otro. Luego están ciertos parámetros que se miden para poder conseguir esa armonía. Por ejemplo, las comidas grasas, que son las comidas más suculentas y más sabrosas. Por eso es que se dice que cuando una persona está mala, está comiendo sin grasa. Realmente las comidas de mayor sabrosidad e intensidad gusto-olfativa son las comidas que tienen su grasita. Lo que contrasta la grasa en el paladar es la acidez. Entonces, cuando vamos a comer frituritas, por ejemplo, de esas frituritas dominicanas deliciosas, una arepita de yuca frita, unos yaniqueques, esa herencia libanesa que tenemos de unos quipes deliciosos fritos, pues tiene que buscar un vino que tenga alta acidez, para que esa acidez te limpie y te refresque el paladar de esa sensación pegajosa que te deja la grasa en tu boca. El vino y la salud, los médicos hablan de preferiblemente vino. Si vas a beber, vino, pero hablan de una copa. Bueno, ¿Cuál es el efecto real del vino en la salud? Muy positivo. El vino tiene muchísimas propiedades curativas diferentes que ya científicamente están muy probadas. ¿Es antioxidante? Especialmente en el 1996 en la Universidad de Harvard descubrieron un polifenol, una sustancia orgánica que se encuentra en la cáscara de la uva, que se llama resveratrol. Y ahí se dieron cuenta que es uno de los antioxidantes más potentes y más poderosos que han descubierto, lo que ayuda muchísimo a tu sistema circulatorio, al corazón, prevé que no haya, que las venas se te obstruyan o los capilares, etcétera. Y tiene muchísimas propiedades, más que los beneficios cardiovasculares. El vino se ha usado como medicina desde la antigüedad. Y en muchos casos siempre se ha dicho que es muchísimo más sano que el agua. Tiene una muy buena publicidad en la Biblia. Sí, señor. Un minuto para terminar. Bueno, pausa. Vamos a continuar este tema, de lo más interesante. Vamos a la pausa. El cafecito es para una cátedra de vinos en el día de hoy porque está con nosotros el sommelier Fedor Ajelán y veo la clasificación esta de crianza, reserva y gran reserva. ¿Cuál es la diferencia? Sí, en los países del viejo mundo, Europa, lo que es Italia, Francia, España, eso tiene una connotación muy, muy importante y es el tiempo de crianza que tienen los vinos. Cuando un vino de Rioja, Ribera del Duero, por ejemplo, le dicen la etiqueta crianza. Eso significa que ese vino
ha sido envejecido por lo menos 12 meses en barrica de roble, que puede ser roble francés, roble americano, y posteriormente 12 meses en botella antes de ser expedido al mercado. Reserva mínimo 12 meses de crianza en barrica y mínimo 24 meses de crianza en botella. Cuando le digo crianza en botella, es posterior a su embotellado, se mantienen en los lagares de las bodegas durante esos 2 años antes de expedirlo, antes de venderlo. Gran Reserva es un vino que tiene que tener mínimo 24 meses de crianza dentro de la barrica y posteriormente a su embotellado 36 meses más antes de venderlo. O sea, una bodega, un vino Gran Reserva, nunca puede salir al mercado antes del 5º o 6º año. ¿En nuestro medio frío o caliente? ¿Frío o a temperatura ambiente? ¿Cómo es lo ideal? Lo ideal, dependiendo del vino. Un vino blanco, ligero, aromático, fresco, debe de servirse a una temperatura de los 8 grados. Igual que los vinos rosados, a una temperatura fresca de 8 grados. Un vino tinto, dependiendo la fortaleza, la estructura que tenga ese vino, pero los vinos tintos deben de tomarse entre los 14 y 18 grados. Si es un vino tinto joven, afrutado, sin crianza en barrica, se ve un poco más frío, puede beber a 14, 15 grados, y un vino ya de mucha estructura, un Rioja Reserva, Gran Reserva, debe de ser consumido entre los 16 y 18 grados. Lo de la temperatura ambiente viene de el ambiente que tenían las cavas soterradas de las bodegas productoras de vino, donde el año entero tienen una temperatura entre los 14 y 16 grados de temperatura, por estar varios metros bajo tierra. Inclusive en invierno no tienen tanto frío, se mantiene, quizás puede llegar hasta los 12 grados, y en verano no hace calor porque están soterrados. Y de ahí viene la palabra temperatura ambiente, que debe de significar entre los 14 y los 18 grados de temperatura. No saquen la botella de vino aquí y digan, vamos a bebernos del medio ambiente. Un vino caliente es muy desagradable. La temperatura de servicio de un vino es de vital importancia. Un vino costoso, un vino de mucha fama, te puede resultar muy desagradable servido a una temperatura incorrecta. Bueno, no tenemos más tiempo. Qué interesante el tema. Fedor Ajelán es sommelier. Usted tiene, me dijo, vino a beber. Vino a beber. Ese es su negocio. En la avenida Rafael Vidal, número 3. Ahí tenemos una magnífica selección de vinos de diferentes regiones vitivinícolas del mundo. Y también damos muchos talleres, cursos, conferencias sobre diferentes temas vitivinícolas, enológicos, de gastronomía, maridajes, y ahí estamos a sus órdenes. Nos encanta enseñar y educar. Ahí es didáctico, me gusta su estilo. Hay que aprender, de todo hay que aprender. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía, gracias a Fedor Ajelán por acompañarnos en esta parte del programa.